Bueno, otra derrota importante, una derrota bastante importante por el resultado, porque realmente es pretemporada y creo que bajo ese contexto todos tenemos que analizar el partido que acabamos de perder en Texas contra el Fútbol Club Barcelona. Vamos a tratar de despachar esto bien rapidito porque realmente estoy bastante molesto y pues realmente cuando es algo así uno suele equivocarse mucho. Sin embargo, esta semana les dije que les traía invitados, les iba a traer un invitado una vez a la semana para analizar los partidos. Ya podemos analizar esta semana que todavía nos queda un partido con la Juventus, pero sí creo que tenemos mucha base para analizar muchas cosas. En este caso vamos a ver rápidamente lo que me ha dejado este partido que hemos perdido con el Palancas 3-0 en la pretemporada. Arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Lo que les estaba comentando, partido desastroso en algunas cosas, muy bien en muchísimas cosas. A mí particularmente me gustó el partido del Real Madrid en líneas generales, salvo tres o cuatro circunstancias. Creo que se hizo un papel bastante importante. Sin embargo, bueno, el resultado es demasiado grotesco y tengo que estar triste, molesto, cabreado. Si ustedes no están de acuerdo conmigo, lo puedo llegar a entender, pero yo no puedo decir que estoy satisfecho con lo que he visto el día de hoy, porque que el Palancas con el poco de viejos te meta tres goles, es que no es para arrancarse los pelos, para echar a Ancelotti mañana, pero sí es para reflexionar sobre estas situaciones porque a nivel defensivo, a nivel preparación del equipo, hay muchas cosas que a mí no me están gustando. Empecemos con la alineación porque yo lo colocaba en casi todas mis redes sociales que me parecía la alineación ideal, salvo Mendy por Fran García, hubiese sido mi apuesta. Me parecía la alineación ideal para que el Real Madrid pudiese levantar el vuelo. Lo tenía bastante claro. Sin embargo, lo que nos hemos encontrado es con un equipo que bueno, ha empezado ahí con algunas desatenciones defensivas, como es muy normal en el Real Madrid cuando están prácticamente jugando sin presión, sin esa presión de ser la Champions, de ser cualquier partido importante. Y creo que de momento no les pasó factura, salvo la jugada esta preparada, que en ese momento el Barça pues prácticamente no había avisado en absolutamente nada. Un disparo al arco de Oriol Romeu bastante potente y que bueno, había alertado a la saga madridista. Arrancamos, como les dije, con la alineación, porque bien, pese a lo que yo decía de Fran García y Ferland Mendy, yo creo que era un partido que aclamaba esto, que aclamaba muchísimas piernas importantes dentro del terreno de juego para el Real Madrid. Ancelotti ha colocado los mejores hombres que tenía, seguramente, y lo que sí he visto es que el equipo sigue estando, pues, como es normal en pretemporada, con algunas desconexiones, algunos pases mal hechos, cositas ahí, bueno, que todos creo que podemos entender, ya que se trata de un partido de pretemporada. Sin embargo, con el paso de los minutos, el equipo fue mejorando bastante, fue mejorando considerablemente, al punto de que, bueno, el Real Madrid logró acorralar al Fútbol Club Barcelona. Todo lo que generaba el Real Madrid era acciones de peligro y el Barcelona estaba prácticamente dedicado a defender y bueno, particularmente salían a contragolpear, de vez en cuando hacían alguna jugada que creaba cierto peligro. Lo cierto es que no se generó mayor peligro hasta un segundo tiempo en el que definitivamente el Real Madrid se ha venido abajo. Lo que les estaba diciendo a mí particularmente es que me preocupa el nivel defensivo del equipo, las desatenciones, como les digo. Yo sé que es un partido de pretemporada, pero creo que para esto son estos partidos, para poner en valor muchas situaciones y una de ellas es esta, poder ver esa falta de preparación que para mi gusto tiene el equipo, porque hemos visto en el partido contra el Manchester que al principio el medio campo estaba ahí como tratando de ajustarse a un ajuste táctico, valga la redundancia, que finalmente no terminó por llegar porque realmente el Madrid se está viendo bastante incómodo o en un periodo de adaptación a un nuevo sistema que está implementando Ancelotti. Creo que los más perjudicados de este nuevo sistema son Vinicius Junior y Rodrigo Góez. Por cierto, hoy no se ha visto mucho de Bellingham, se le ha visto algún par de detallitos, pero realmente no se ha visto el Bellingham súper dotado que vimos ante el Manchester United y en algunos minutos ante el Milan. Sí he visto hoy algo que me ha motivado muchísimo
Y es el partido de Aurelien Tchouaméni. Yo espero que con este partido de Tchouaméni Ancelotti no tenga más ningún tipo de dudas, que sepa que tiene un pivote defensivo, que lo quería en media Europa, porque hoy ha demostrado que es un absoluto animal para esa posición y creo que es la de las cosas más positivas que me llevo. Sin embargo, como les decía, el Real Madrid fue para mí superior al Barça. No podemos quedarnos con eso porque nos convertiríamos en ellos, que si hubiese sido al revés, que el Barça hubiera sido mejor y el Real Madrid le gana 3-0, estarían súper contentos. Esto va de meter goles, esto va de meter la pelotita dentro de la red. El Madrid no sé qué tipo de estadísticas, no quiero revisar nada realmente, pero sé que ha tenido muchísimas más ocasiones que el Barça para marcar un gol. José Lu tuvo varias claras también, Vinicius tuvo algunas jugadas importantes. Realmente, como les digo, no es para arrancarse los pelos, no es para destituir a Ancelotti, pero sí creo que Ancelotti se equivoca en muchas cosas, sobre todo en el cambio Brahim Rodrigo, que lo termina haciendo en el 83. Yo lo colocaba en Twitter, que lo coloqué cuando iba por el minuto 60, que era momento de darle entrada a Brahim, que había dejado muy buenas sensaciones en los anteriores partidos y que Rodrigo se le veía visiblemente cansado. Entonces, como les digo, creo que en parte Ancelotti arrancó muy bien el partido con lo que tenía que hacer, tratando de educar a su equipo en lo que es una presión. Se vio una presión alta bastante importante que en principio estaba dando buenos resultados. Ya con el paso de los minutos, lo que le pasa al Real Madrid, o la presión no es tan buena o sencillamente dejan de presionar con esa intensidad con la que hacen los primeros minutos. Creo que es una de las cosas más defectuosas que le he visto a este Madrid de Carlo Ancelotti, que es el tema este de la presión bastante alta. Entonces, ya pues con el primer tiempo bastante superior el Real Madrid, nos fuimos perdiendo 1-0. En el segundo tiempo más de lo mismo, parecía que el Barça empezaba bien. Sin embargo, el Real Madrid logró tomarse o tomar las riendas del partido, lo ha hecho de una manera correcta, generando todo tipo de ocasiones de peligro con un buen Rodrigo, un buen Vinicius. Sobre el 60 y algo, Ancelotti ha decidido cambiar a Valverde y a Camavinga para dar entrada a Fede Valverde, a Toni Kroos y a nuestro amigo Luka Modric. Es cierto que se vio cierto cambio en cuanto a la creación de fútbol. Modric dio un par de pases bastante interesantes. A Kroos sí es cierto que lo vi bastante más flojo. De hecho, el segundo gol que lo hace este tipo que yo no sé ni ya cómo se llama, se me olvidó. Por cierto, ¿cuántas veces hemos visto que esto pasa? Un muerto de estos les hace un golazo de época al Real Madrid. Un gol de época y en su vida vamos a saber más nada de este chico. Es muy probable, es que es increíble cómo esta gente sale a matarse con el Real Madrid. Pero bueno, no es el tema del momento. Lo que les estaba diciendo, vi bastante más flojo a Toni Kroos, incapaz de poder controlar esas embestidas del Barça. Creo que como siempre hemos dicho, lo que es Modric y Kroos en la parte que más sufren es en la parte del regreso, en la parte defensiva, y creo que en ese segundo tiempo no es casualidad que hayan entrado dos goles del Barça en dos situaciones bastante ridículas de desatenciones entre el centro del campo y la defensa. Y bueno, como les digo, no es para machacar a estos amigos, pero sí creo que es para tener en cuenta, y creo que una vez más nos han dejado muy claro que los amigos Kroos y Modric difícilmente, pues debería ser así. Podemos verlos juntos dentro de un terreno de juego porque a nivel defensivo es que les cuesta muchísimo y sabemos lo importante que es en el fútbol moderno. De todos modos, bueno, como les digo, cero matar a nadie, cero matar a nadie. Mendy tampoco, no sé, lo decía el otro día y creo que me va a costar mucho pensar que Ancelotti va a preferir colocar a Mendy antes que Fran García, aunque es cierto que Fran también tuvo algunas cositas ahí que dejaron ciertas incertidumbres en el segundo tiempo. Pero es que lo de Mendy es increíblemente increíble, valga la redundancia, porque no se puede creer la caída de nivel que ha tenido este futbolista. En su mayor nivel defensivamente era de los mejores que había en el mundo. De todos modos, como les digo, partido difícil de analizar porque estoy con la sangre caliente, con la cabeza caliente, pero sí creo que en cuanto al Ancelotti estuvo bien en líneas generales, sobre todo en el primer tiempo. Creo que ha tardado mucho en hacer los cambios, creo que después se equivoca en colocar a Modric y a Kroos juntos, aunque sería suicidar al mismo Fran García y a Tchouaméni, ya que a estos amigos les cuesta muchísimo defender. No sé qué opinan ustedes, yo lo voy a dejar hasta aquí. Voy a hablar con mi amigo, a ver si empezamos el programa que les dije que iba a hacer semanal a partir de esta temporada con él, analizando un poco más de lo que ha sido este partido, pero ciertamente es que se ha visto muy poco el Real Madrid en ataque. En cuanto a Vinicius, creo que le ha faltado un poco de chispa. Sin embargo, con todo el ritmo que le falta a Vinicius y a Rodrigo, creo que el Madrid ha sido muy superior en líneas generales al Palanca. Déjame tu opinión en los comentarios, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.